Marcos Witt, por ejemplo, y justo hoy lo escuché en una entrevista en España, hablar de que la entrevista que yo le hice a él le quedó muy grabada porque dijo que todo el mundo le preguntaba como que cosas así irrelevantes, no quiero decir irrelevantes, Lo mismo, pero sí, o sea, es como un era cuadrado. un molde, Sí. y que las preguntas que yo le hice a él fue en ese tiempo, desde ese tiempo de inocencia, ¿verdad? Fue de las mejores entrevistas que le habían hecho. Entonces, como la música cristiana se ha extendido tanto en el área de la alabanza y la adoración, y se ha involucrado, o sea, se ha metido, o ha sido parte, o es parte de la liturgia, y así lo voy a decir porque ese es el nombre, de las iglesias evangélicas. Mucha gente piensa que la música cristiana, si no dice aleluya, gloria a Dios, Jesucristo, levanta tus manos, no es música cristiana. Es que no menciona a Jesús, ¿no? Pero yo creo que la música cristiana es aquella que hacen los cristianos, porque la música no tiene no puede ser cristiano o no, lo hace un corazón cristiano o no. Amigos de Buena Nueva, ¿qué tal? Paco Palafox una vez más aquí, pero muy contento por ver a una querida amiga que en realidad la veo, pero tiene muchísimo que no nos vemos, porque en realidad durante toda nuestra vida de amistad, es lo que platicábamos antes de comenzar, nos hemos visto muy pocas veces, pero qué bueno que sea este pretexto de Buena Nueva Podcast para platicar, chismear. Dicen por ahí, no soy chismoso, soy historiador cristiano. Entonces, pues para mí es un honor que estés aquí, Saraí León, para que podamos platicar acerca de una persona que ha estado involucrada en los medios de comunicación desde hace mucho tiempo, lo que estás haciendo ahorita, y bueno, vamos a conocer de ti, la gente que conozca de ti, así que yo ya me callo para poderte dar la bienvenida. Saraí León, bienvenida, amiga. Gracias, Paco, qué gusto estar contigo aquí en Buena Nueva. Qué gusto, creo que van a ser recuerdos, memorias, creo que es lo que quieres que platiquemos, del nacimiento de un movimiento, se puede decir, que constituye la música cristiana en español, y que creo que en tu caso y en el mío se dio en el tiempo que comenzábamos nuestro trabajo profesional o el camino con los medios y con la comunicación. Entonces que creo que crecimos junto con la industria de la música cristiana en América Latina. Y eso trae obviamente muchos recuerdos, muchas anécdotas, mucho aprendizaje, y muy contenta de platicar de esto. Muy, muy chévere, sí, esto va a ser así como la nostalgia y vamos a recordar, y mucha gente que es vintage va a poder también recordar y yo había escuchado esa música, ese disco, porque quiero que hablemos de discos, de revistas, de radio, de librerías. De librerías me gustaría que comenzáramos, porque creo que por ahí fue donde nos conocimos o platicamos. Muy probablemente. Estoy hablando de 1994 aproximadamente, en donde yo había publicado algún libro y en la librería que tenía tu familia, por ahí salió que se fue a distribuir. Y bueno, aquí pongo un punto para que tú seas quien nos empiece a platicar esa historia desde esa línea de vida. En qué momento, bueno, no en qué momento naces, pero en qué momento tu familia tiene un encuentro con la fe o tú y ese desarrollo de historia. Bueno, yo nací en un hogar que ya era cristiano. Mis papás se conocieron en un campamento de jóvenes cristianos. Mi mamá era muy joven, mi papá también, pero bueno, de allí surgió la historia de ellos. Entonces nosotros crecimos en la fe cristiana. La iglesia donde yo crecí nació en mi casa. Mis papás abrieron la casa para estudios bíblicos y eso fue creciendo hasta convertirse en una congregación. Entonces yo crecí en ese ambiente completamente, pero claro, hubo un momento definitorio en mi vida donde yo entendí el mensaje del evangelio, y eso fue en la última cruzada que usó Billy Graham en México, en la Arena México de aquellos tiempos. Sí. 80, 81, no sé. Yo acompañé a mis papás a una de las reuniones, ellos llevaban amigos, etcétera. Pero para mí fue tan claro el mensaje como Billy Graham siempre lo hizo, muy claro, muy entendible, y yo respondí al evangelio en esa ocasión. Y mi experiencia, Paco, es que ese día cuando él decía que pasaran, yo no pasé porque dije voy a pasar sola y me voy a perder entre tanta gente, mucha gente pasaba, pero yo oré al Señor y le reconocí como mi Salvador, y yo sentía la presencia, ahora sé que era la presencia del Espíritu Santo, pero yo sentía como, haz de cuenta que era como una cúpula que nos cubría a todos los que estábamos allí. Yo no podría explicarlo de otra forma. Uh-huh. Ahora entiendo que era la presencia del Espíritu Santo en esa reunión. Y desde entonces pues ya tuve un conocimiento cabal de la fe cristiana, y de vivir de acuerdo a ella. Entonces, por allí eso. Mi amor por lo escrito tiene que ver con la forma en que yo me aproximé a las letras. No sabemos exactamente en qué momento, pero yo calculo que tenía entre 4 y 5 años cuando yo empecé a leer y escribir por mi cuenta.
Antes de entrar a la primaria, que es donde empezamos a escribir. En ese tiempo, porque creo que ahora ya en el jardín de niños ya te enseñan lo básico de letras. En ese tiempo te enseñan palitos y bolitas, ¿no? Veías, había un libro de la ardillita. Mi mamá me mima. Bueno, yo entré a la primaria ya sabiendo leer y escribir, sumar y restar. Entonces, la maestra, pobrecita, porque ella quería enseñar algunas y todos venían conmigo, ¿cuál es la A? ¿Cuál es la B? Entonces la maestra habló con el director y le explicó, y él dijo, bueno, que venga conmigo, le voy a hacer un examen. Y me hizo un examen y dijo, ella está para segundo grado. Entonces estuve 15 días en primer grado y me mandaron a segundo grado. Ya para aprender pues matemáticas y otras cosas en forma. Entonces ese es mi pretexto de que mi letra es muy fea, porque yo no pasé por todo el bolitas, palitos y toda la caligrafía que haces en primer grado. El libro de la ardillita. El mágico era en ese tiempo, no sé, el libro mágico. Eso. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Pero bueno, entonces de allí yo leía todo el tiempo. Mis papás siempre nos facilitaron libros. Ellos se esforzaron por tener enciclopedias, libros de cuentos, libros de historias, etcétera. Entonces yo siempre estaba leyendo. Permíteme tantito, para la gente que de pronto nos ve y que dice, ¿qué es enciclopedia? ¿Nos podrían ayudar a decir qué es una enciclopedia? La enciclopedia era una serie de libros que tenían temas y sí, ahí vas a normalmente buscar. En orden alfabético u orden temático. De todos los temas que quisiera saber, cultura universal, naturaleza, depende del tipo de enciclopedia, de los animales, no sé, ¿no? O sea que el librero era como el Google y ahí vas a exactamente, buscar. Exactamente, ahí estaba nuestra información. Entonces yo siempre estaba leyendo porque yo tenía como que un hambre insaciable de conocimiento, de aprendizaje, de conocer del mundo, de la cultura, etcétera. Y mi mamá siempre llegaba y me veía, ya vente a comer, y yo ahí leyendo. No es hora de comer. Entonces, no es hora de leer. Entonces, como nunca era hora de leer, pues yo leía a todas horas. ¿Qué te gustaba leer? Cuentos, me gustaba cuentos y, por ejemplo, teníamos un compendio por ahí que un tío nos regaló de historias literarias, pues, que eran como, supongo que eran condensadas, clásicos, ¿no? De literatura, Ivanhoe, sí, todo eso, así. Entonces, eso me gustaba leer. Algunas de esas enciclopedias eran infantiles y tenían un libro que era manualidades. Entonces mis hermanas y yo nos gustaba hacer esas cosas. Había otros libros que eran para niños que tenían información de cultura general, de la naturaleza, de todo eso, toda la información que podía yo recabar con mi lectura era bienvenida, ¿no? Biografías me gustaba mucho. Más adelante, porque mi papá puso una librería cristiana. Yo creo que fue la primera en la ciudad donde estábamos. Sí. Y yo les ayudaba un día a la semana. Entonces, libros, dime, muchas biografías y en realidad mi papá decía, mira, venía un cliente y preguntaba, oye, están buscando un libro sobre la oración, y yo, mira, estos son. Tú sabías todo sí, eso. Yo podía recomendar algunos, sí, claro. Que hasta la fecha eres devoradora de libros. Sí, fíjate que últimamente ya no tanto. Sí. Porque uno se clava con las redes y todo esto. Pero el tiempo que estuve viviendo en Houston, por ejemplo, mi meta era 1 al mes, a veces 2 al mes. Porque aparte era mucho más fácil conseguirlos más baratos, usados, etcétera. Y ahora tengo como 6 libros empezados que no he podido terminar. Entonces, es mi meta irlos acabando. ¿Sigues prefiriendo el libro de papel? Sí. ¿Sí? Sí. Si no he pasado al otro formato por cuestión de práctica tal vez, que no, siento que de por sí los ojos ya requieren descanso. Eso es un pretexto también a veces. Digo, de mi parte, a mí me gustaba leer, pero ahora el pretexto es que de pronto así como que... bueno, ya... Diosito, ¿por qué no después de los 25 sucede eso? Ya existe. Cuando uno llega a los 25, ¿por qué no me pusiste ojos en la garganta, no? Para ver así de lejos. Ya existen estos que no se nota. Sí, pero es un pretexto. He flojeado yo mucho en la lectura. Sí. Pero entonces a eso te gusta. Y hasta la fecha, ¿lees de todo? ¿Libros cristianos, libros de no cristianos? Sí, de diferentes tipos, pero creo que me tengo que aplicar más. Porque, te digo, tengo 6 libros, creo que empezados algunos, y los quiero terminar. Entonces, sí, no quiero que se me acumulen más. Porque sí, yo me meto en una librería y salgo con algo. ¿Es librería secular o cristiana? Entonces... Era muy emocionante en los años que estás diciendo. Era la primera librería cristiana dentro del área donde vivías. Porque en realidad, aún en la Ciudad de México, tú estabas fuera de la Ciudad de México, ¿no? El área donde vivías. Pero era un cristianismo que estaba creciendo, un cristianismo que no es como el que hoy estamos hablando ya algunas décadas atrás, en donde era una librería, era un lugar casi fantástico, en donde encontrabas material que
que era muy difícil tener acceso. Encontrabas tanto libros, como dices, para adultos, niños, diferentes temas, diferentes Biblias. Yo no recuerdo cuando conocí de Cristo, te regalan una Biblia y era así como que una Biblia, la idea que tenía era la Biblia grande de esas enciclopedias y las abuelitas, y tener algo tan práctico. Y había música, y Biblia había... ilustrada, Biblia como cómic, por ejemplo. Eso es un poquito más acá. Sí, sí. Bueno, yo me acuerdo en los 80s o algo así. En mi Había casa algunas. había una Biblia que quién sabe de quién la dejó, ya no tenía ni portada. Y eran historias bíblicas en tipo cómic, ¿no? Y me encantaba. La historia de Sansón y todo esto, me encantaba. Y estamos hablando de décadas atrás. Pero también mucho material, juegos, rompecabezas, todo Sí, ese tipo de cosas. hasta pocas camisetas y todo. Era fascinante ir a una librería cristiana y salías con cosas y felices de regresar. Y luego llegó la música. Y luego le llegó a la música, que también ahí quiero, no sé en qué momento, porque tú eres parte de un parteaguas, ahora sí que de una piedra angular, de una piedra, de un antes y después, en cuanto a la música cristiana, porque como digo, las librerías no estaban tan accesibles, mucho menos música cristiana. O sea, la música cristiana que escuchábamos era de algunos grupos que estaban, por ejemplo, Sergio Moreno, La Tierra Prometida, en cassettes, en LP, long plays o discos de vinilo. Pero si tú querías escuchar, por ejemplo, música en inglés y todo, era súper difícil. Y aún estos discos o cassettes que queríamos, no los comprábamos porque no había, regresamos, librerías. Entonces te los pirateabas a veces, ¿no? O te los daban copiados. No me veas feo, por eso no compraba mucho en tu librería. Pero te llegaban. Yo tenía los de Ruth Ríos y a Ruth Ríos le he dicho, es que yo estaba enamorado de la voz que tenía, ¿no? Porque se veía tan bonito. Claro, es que si alguien recibía un cassette regalado de alguien, pues era natural que hiciera una copia para regalarlo. Porque así se evangelizaba. Claro. Claro, digo, la gente no tenía ese contexto de cuánto le había costado al pobre cantante producir el cassette para que todo el mundo lo copiara, pero era una forma de extender la música. Y ya después, cuando la música empezó a llegar a las librerías y las librerías empezaron a llegar a los lugares, realmente fue la forma en que la música cristiana en México comenzó a crecer. A través de eso. Esa era la vía, porque no había medios de comunicación a través de los cuales darla a conocer. Que dijiste ahorita un punto que quiero que más adelante platiquemos. En ese entonces la gente no sabía lo que le cuesta al artista producir ese disco, y no lo veías ni mal el copiar y decirte, mira, escucha este mensaje y esta canción, y eso se evangelizó mucho con ese tipo. Pero entonces aquí quiero que me platiques cómo fue que entraste primero dentro de esta piedra angular, que fue una empresa que trajo música con Arturo Allen y todo eso, y había varios personajes ahí que conocemos, amigos muy queridos, pero yo quiero que platiques esta parte de la historia, que fueron quienes trajeron o hicieron popular o hicieron más accesible el tener música de otros países. Claro, particularmente música en inglés, música cristiana en inglés, música cristiana contemporánea, que es como se le conoce. Bueno, yo te cuento que mi hermano mayor, él era extremadamente aficionado de la música pop de los 80, ¿verdad? Estamos hablando que para los que son de nuestra época era como que el mejor pop de la historia. Y entonces él cada semana compraba 1, 2, 3 discos de todos esos grupos que estás pensando, él los tenía. Pero vino un grupo de jóvenes a mi iglesia de Texas o de algún lugar de Estados Unidos. En el verano ves que vienen grupos para evangelizar de universidades o escuelas. Y alguno le regaló un cassette grabado de Rostaf, no sé, y oyó Michael Smith de Migrant. Entonces él dijo, ay caray, esto es música cristiana. Y él oró, él dijo, Dios, yo quiero música así. Yo ya no quiero comprar lo que estoy consumiendo porque no te honra, ¿verdad? O sea, no es para ti. Pero si hay algo como esto, yo lo quiero. Entonces él escribió a la empresa, a la discográfica que vio la dirección allí en uno de sus cassettes. Sparrow o algo así. Era Word. Estaban en Waco, en Texas. Y él escribió y pasó. Bueno, paralelamente a todo esto, Arturo Allen estaba comenzando Piedra Angular en México. Se había ido con su juventud y un traje y un American Express a Word porque él quería la distribución de la música. Y se la dieron. Entonces, que tenemos el podcast con Arturo Allen donde nos cuesta eso con detalle, así que aquí va a aparecer para que después lo vayan a buscar. Claro, entonces, ¿qué pasa? Word recibe la carta de mi hermano y dice, a ver, México, pues Arturo Allen, y le manda la carta. Entonces, él tenía un programa de radio en una estación de FM aquí en la Ciudad de México, seguramente habló de eso, no lo sé, donde tenía la música, le estaban pasando. Entonces, a mi hermano, un amigo de allá donde vivíamos, le dijo, oye, hay una estación de radio que está pasando música cristiana en inglés en las noches, Mi hermano religiosamente grababa el programa. Limelight. Sí, religiosamente lo grababa. Tenía ahí los cassettes, yo creo que por ahí deben andar.
Y entonces un día llega a la casa y la muchacha que trabajaba con nosotros le dice, oye, te llamo Arturo Allen, que le llames. Y mi hermano así como que le llames, si ni lo conozco, apenas lo vi ayer en la radio. Es como si alguien llegara a su casa y le dijera, Paco Palafox te llamó, que te comuniques con él, ¿no? Pues no. Sí, Los no del sé, banco, ¿no? Sí, pues, exacto. Entonces, son los bueno, que me ya hablan. se comunicaron y se estableció esta relación de amistad con mi familia, de hecho, ¿no? Arturo es muy amigo de mi familia. Y yo estaba estudiando más adelante, eso fue más adelante que empecé a estudiar la carrera de comunicación. Entonces, por alguna cuestión de alguno de los trabajos que tenía que hacer, tenemos que hacer una campaña de publicidad de algún producto nuevo. Y Michael W. Smith estaba sacando un álbum nuevo, Eye to Eye, no sé si te acuerdas de ese álbum. Sí, claro. Entonces yo le dije a mi hermano, consígueme con Arturo material de esto, para yo hacer mi campaña, ¿no? Aquí, ficticia. Entonces hice una entrevista, y la puse como si fuera una revista, hice así varias cosas. Entonces mi hermano, no era entrevista, era una nota, un artículo. Mi hermano se lo enseñó a Arturo y a David Coyotl, que ellos en ese tiempo estaban con la revista Información.inicial IP. Y estaba, bueno, eso fue un poco más adelante, que iba a lanzar Michael W. Smith un nuevo álbum, Go West Young Men, me parece que era. Sí, y 91. entonces iban a hacer un artículo de portada, pero le dijeron, dile a Saray que si nos presta o si nos da su artículo, y David lo actualiza para el nuevo álbum. Y así fue mi primer artículo de portada en IP sin trabajar para ellos, cuando yo estaba todavía en la escuela. Entonces después tuve la oportunidad de entrar a trabajar a Piedra Angular, y para ese tiempo la columna de noticias de IP no la estaban haciendo, alguien la hacía, la había dejado de hacer, y yo justamente platicando con Jacob Hernández, que era el diseñador gráfico, él me dijo, ¿por qué no la haces tú? Entonces dije, ¿me dan chance? Sí. Te digo, la primera entrevista que yo hice, que me mandaron, fue a hacer con peregrinos y extranjeros, para que vean más o menos la gente que conoce de qué tiempo estamos hablando. Y bueno, yo empecé a hacer la columna de noticias, pero yo la quise hacer como a mí me gustaría leerla. Creo que traía mucho la influencia de CCM, de la revista CCM. Pero al empezar muy, muy desenfadada, muy... pues noticias frescas. Muy de jóvenes. Muy de jóvenes, En aquel entonces, para hacer exactamente. una comparación a la gente que nos escucha en México, eran como las revistas que estaban de moda, las Eres o Tú y todo ese tipo, donde le estaban dando a la juventud una apertura para que pudieran expresarse con su lenguaje. Claro, entonces prácticamente así era la redacción. Y entonces aparece Onésimo, ¿no? El pez zurdo, porque yo soy zurda de escritura. Que es un personaje. Es un personaje, que tú has es mi creado. alter ego, que yo creé para esa columna, que él siempre me replicaba, ¿no? Yo decía algo y él me replicaba ahí. Entonces hacíamos una especie de diálogo extraño y la gente empezó a entrar en esa onda, ¿no? Le gustó y la gente, no quiero decir que muchos, pero algunos me han dicho, yo compraba IP porque hay de nuevo, que era la columna, que empezó a crecer de 2 páginas, 3 páginas, 5 páginas, con secciones, etcétera. Y fue un tiempo muy, muy bonito para la revista también. Y bueno, yo me fui involucrando más en la cuestión de la música en la revista, que era una amplia área que se cubría. Empecé a hacer las notas, las entrevistas, llegué a entrevistar a muchos cantantes. ¿Como quiénes, por ejemplo? Yuri, Ron Kenoly, no sé si Steve Green, probablemente. Hice una entrevista por teléfono con Ken Leroy. Quiero cantar. Uy, eso, no, eso sí. Esa era música romántica. Hice una entrevista. De alguien cristiano. También creo que hice una entrevista telefónica con Jackie Velázquez, probablemente. Bueno, y en general los cantantes, Jesús Adrián Romero, Marco Barrientos, todos los que estaban en portada en ese tiempo, yo hacía las entrevistas. ¿Cuándo comenzaban? Sí, exacto, cuando me gusta comenzaban. ser puntual en esto porque ahorita dicen, exactamente. Pues, ahorita salen en miles de podcasts. Claro, pero ellos no, comenzaban, ¿no? Era una inocencia también en cuanto a la industria musical cristiana. Marcos Witt, por ejemplo, y justo hoy lo escuché en una entrevista en España, hablar de que la entrevista que yo le hice, a él le quedó muy grabada porque dijo que todo el mundo le preguntaba como que cosas así irrelevantes, no quiero decir irrelevantes, lo mismo, pero o sea, es como un era cuadrado. un molde, Sí. y que las preguntas que yo le hice a él fue en ese tiempo, desde ese tiempo de inocencia, ¿verdad? Fue de las mejores entrevistas que le habían hecho. Entonces, pues toda esa gente que estaba comenzando, ¿no? No sé, no me tocó con Miguel Casina, creo, pero sí Marcos Witt, Marco Barrientos, Marcos Vidal, Jesús Adrián Romero, y de allí, ¿no? Para arriba, todos los que se te ocurran. Entonces pasé por allí. Y finalmente yo llegué a ser la directora editorial de IP, antes de que la revista pues dejara de publicarse, por la cuestión de que la industria de la música comenzó a tener ese impacto de la música digitalizada y la piratería y todo esto, ¿no?
Ustedes, perdóname tantito, en esa revista también la importancia que tenía, porque pronto le dice, una revista, pues ya ni revistas hacen. Era el medio, o sea, era la viralización de un artista, o sea, el escribir en eso no había. Teníamos otra serie de revistas, revista Prisma también, que continúa, ¿no? Que continúa, pero era hacia otro público, tenía otro tipo de perfil, más evangelismo, misiones, etcétera, ¿no? Que también tuvimos ahí gusto de trabajar con ellos, pero esta era juvenil, entonces las juventudes ochenteras eran felices. Noventeras, estábamos comenzando, es como el lapso. Sí. El programa de radio, ¿tú estuviste en la radio? Sí. Ahí estaba trabajando Lynn Feinstein, que... yo no estuve en el tiempo de ella estaba cuando estaba Limelight. Sí, que era genial, o sea... Lynn Feinstein, que en paz Arturo, descanse, hace poquito tiempo se nos Lynn fue. Feinstein, Arturo Allen y Jacob Hernández hacían Limelight. Que es una reconocidísima curadora de arte y de música y grandes películas y todo. Entonces... A lo que me refiero es esa calidad de personas y de talento estaban haciendo cosas profesionales. Sí. Con la revista y esta empresa en la que tú fuiste parte, abrieron también la brecha o el primer concierto masivo, comercial, no sé si decirlo así, entre comillas, con una gira con Kim Boyce. Con Kim Boyce y Marcos Witt. Sí, yo no estaba trabajando en ese tiempo todavía para Piedra Angular, pero sí iba a los conciertos. Pero son parte o sea, donde de taquilla había una gira. Sí. No, los conciertos de Marcos Witt con Torre Fuerte en el Teatro Las Torres, por ejemplo, ¿no? A una voz, Sí. O sea, fue como se empezó, para que la gente que ubica esos lugares o esas zonas o ese tiempo, por ahí empezaba. Sí, y no decimos solo de México, sino también podríamos abarcar América Latina, que va muy de la mano. Quieras o no, México sí fue el que impulsó, porque Piedra Angular, revista IPI, que era información, Punto inicial, llegaba a toda América Latina. Claro. Se distribuía la música. Y lo que dijiste que era la forma de viralizar la información es muy curioso, porque era una viralización muy lenta. Sí. Porque estamos hablando de que la revista era bimestral o trimestral, y el tiempo que tardaba en llegar a América Latina, a los lugares, aunque había suscripciones y llegaban por correo, bueno, el correo de México no se caracteriza por ser muy veloz, entonces, y algunos no lo recibían y escribían, oye, no llegó, etcétera. Yo estaba a cargo de eso, de las suscripciones, entonces yo sabía a dónde llegaba. Y algo que teníamos muy bonito era que la gente se suscribía y le ofrecíamos pagar una media suscripción, y la otra media suscripción nosotros la cubríamos para enviar revistas a Cuba, porque había un importante número de gente en Cuba que quería la revista. Entonces la gente decía, bueno, yo pago media suscripción, nosotros nos hacíamos cargo de la otra mitad del costo del porte, ¿no? Y de la revista, y enviábamos a Cuba. Entonces, todavía hay gente en las redes que me busca, que es de Cuba, gente que me ha buscado, y al que me haya escrito en Facebook y me haya preguntado y nunca le contesté, probablemente su mensaje se fue a los mensajes que tienes que ir a buscar, y nunca le contesté, ¿no? Pero algunos sí les he contestado. Oye, tú eres Aray León de IPI. Todavía hay gente que está allí y me preguntan por Onésimo, etcétera, ¿no? Es muy bonito recordar, estamos recordando, ¿no? Ya los jóvenes, ¿de qué está hablando? Pero aquí estamos viendo las imágenes de varias cosas para que después vayan a buscar. Y los 3 primeros discos que llegaron de Estados Unidos, yo los tengo muy presente, era Cross Staff, Medals, Emigrant era Unguarded. Y Sunny Patty. Sí. Creo que fueron los 3 primeritos que salieron. No Philip Bailey. Sí, pero no sé los nombres del de Sandy Patty y el de Philip Bailey. Pero lo hablamos porque quiero hacer el contraste. Tú sigues trabajando dentro de la además, industria. Esos existían en LP. Y era lo padre. Estas generaciones se perdieron la emoción de abrir el disco y tener la portada enorme, y algunos con la letra, ¿no? Sí. Enorme, que se abrían, cuando eran dobles, que se abrían así. Sí. Que ahora viene todavía, ya es tendencia, vas a muchas tiendas de discos que todavía existen, y está la nostalgia y están nuevas Sí, todo el interés por lo vintage, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pero sí, eran otros tiempos que fueron los pilares de lo que hoy conocemos, de lo que hoy de pronto se critica, de lo que de pronto se sataniza en algunas ocasiones, pero se agradecen que estos inicios abrieron para una evangelización masiva, cultural, en medios, musical, y que han motivado a muchas cosas positivas. Una que otra negativa, pero nos queremos enfocar en todo lo positivo que ha sido ese andar. Tú escribías y ¿nunca escribiste un libro? Fíjate que no. O sea, tengo algo por ahí escrito que espero publicar algún día, algo de ficción, una onda así. Porque recuerda que me gustaban mucho las biografías y todo, libros, novelas, etcétera. Pero realmente hace mucho tiempo que no le meto mano. Y quiero revisar. Realmente quiero saber si lo quiero publicar o no.
Pero sí me gustaría publicar algún libro. He traducido libros y he revisado libros. Justamente mi pastor en Monterrey, yo radico en Monterrey, actualmente acaba de lanzar un libro y yo estuve trabajando con él, o sea, ayudándole en la corrección. Ajá, sí. ¿Y ficción? ¿Te gusta la ficción? Me gusta mucho la ficción. ¿Y como ficción, que de qué sería ese libro? No, pues algo, mira, es que cuando yo empecé con esa idea yo era adolescente. Entonces había cuestiones de la adolescencia, de tus traumas que traes y que quieres abordar. Finalmente fue cambiando, ¿no? O sea, pero creo que sí tiene que ver con ¿cómo le llaman en inglés a esto? Una historia de, ¿cómo se llama en inglés? Tiene un nombre que es como cuando crece una persona, todo ese proceso de crecimiento, ¿no? Y de perder o sea, de enfrentarte a que tienes una idea de que la vida es maravillosa y de repente pues no es así, ¿no? Tener que enfrentarte a la realidad y trabajar con esa realidad y que esa realidad también te va transformando a ti y te vas formando en lo que finalmente vas a hacer, ¿no? Algo así. Bueno, suena complejo, pero... Excelente. ¿Y te gustaban igual las historias de C.S. Lewis y todo eso? Sí. Yo con C.S. Lewis entré ya más en contacto más grande, ¿sí? Porque en México no se conocía. Yo estuve en Estados Unidos para un proyecto que hicimos con Piedra Angular, con unas librerías, y me quería traer los 7 libros de las Crónicas de Narnia, pero era un poco complicado traerme tanto libro. Pero en México eso no se conocía, hasta las películas no se conocía. Entonces, el tiempo que estuve en Estados Unidos, cuando viví en Houston, pues me la pasé comprando otros libros de C.S. Lewis, que ya son más digamos, los libros por los que más se le conoce, no a nivel de fantasía infantil, sino sus libros de filosóficos, ¿no? Y sí, la ficción, me gusta mucho la trilogía cósmica que él tiene. Mi libro favorito es Perelandra, que es el segundo de las ¿Cuál 3. es? A ver, otra vez para... Perelandra se llama. Porque a lo mejor no lo han escuchado muchas personas. El primero se llama... Ay, ahorita lo vamos a buscar y después ponemos al final, porque eso también yo quiero que son 3 libros, se les conoce como la trilogía cósmica. El primero habla de un hombre cómo va a dar a, creo que es Marte o algo así, Venus, no me acuerdo. Pero es muy interesante cómo C.S. Lewis retrata un mundo que no ha caído en el pecado y un hombre que es del mundo donde hay pecado, insertándose en ese mundo y conociendo seres extraordinarios que tienen una relación espiritual distinta, ¿no?, a la que él tiene con Dios. Es muy interesante esa trilogía. Entonces, a mí me gusta mucho Perelandra, que es el segundo, y es de los que tengo de releer empezado, ¿no? Pero sí, a la gente que le gusta la ficción y la ciencia ficción, les recomiendo mucho la trilogía cósmica de C.S. Lewis. Fíjate, y está en español, ¿eh? No lo había escuchado, y es que fue cuando empecé a ya no ver bien y dejé de leer. Yo leía mucho. Supongo que hay audiolibros. Y si no, lo hacemos. Sí, oye, y ese, por ejemplo, pensando en este autor, hoy en día, ¿hay algo parecido en cuanto a ficción o de esa relevancia? ¿Qué podrías pensar? Yo creo que hay mucho. ¿Sí? Pero no sé a qué altura sea tan fuerte, ¿no? O sea, en inglés, por ejemplo, yo últimamente no me he metido mucho. Pero, por ejemplo, a mí me gustaba mucho cómo escribía Frank Peretti. ¿Cómo se llama? Esta patente de oscuridad y Penetrando la oscuridad. Y otros libros. Él ha escrito muchos libros y a mí me gusta mucho su estilo de escribir. Es muy, muy descriptivo. Entonces, tú vas leyendo y te vas imaginando. Sí. O sea, no han hecho película de esta patente de oscuridad que deberían, pero tú te la imaginas. Que Michael Smith hizo una canción más bien una pieza de Ashton, ¿no? Y esa era la que usaban siempre para evangelizar. Para los dramas o así, ¿no? El drama de que está borrando uno, porque estos libros hablan acerca del mundo espiritual en un pequeño pueblito llamado Ashton, donde llegan espíritus inmundos a querer acabar con la palabra o la fe y todo esto. Entonces llegan a una iglesia a atacar y es muy interesante. Está muy bueno. Sí, claro, yo amé esas novelas porque nos abrió un poquito la perspectiva de qué puede estar sucediendo en el mundo espiritual, pero también digo, es una novela, ¿no? Nadie debe sacar doctrina de allí. No. Pero porque hay gente que a lo mejor sí lo hace. Salieron también. Pero claro, sí, pero es interesante porque yo me acuerdo que eran las 2 de la mañana y yo me iba al baño para no molestar con la luz a nadie a seguir leyendo, ¿no? Porque te captura completamente. Para la gente que le gusta leer, busque los libros de Frank Peretti. Él es un autor muy interesante porque él tiene una condición física tiene un problema de habla y un problema, no sé si a nivel glándulas, algo. Hay un libro que me gusta mucho de él, donde él habla específicamente de todo el bullying que él vivió de niño y todo esto, y cómo eso también lo fue formando para lo que él se convirtió en un autor de bestseller, ¿no? ¿Qué otro autor te gusta? Los Bueno, él Dejados ficción, Atrás. ¿Quién escribió estos de Dejados Atrás? Pues el papá de Dallas Jenkins.
no me recuerdo el nombre, y también el que escribió los de los temperamentos, Ajá. Tim LaHaye, y Tim el LaHaye. papá de Dallas Jenkins. Que también eso de los temperamentos se ha vuelto casi algo... Normativo en las iglesias, Sí, que no debería, pero... No debería, bien dicho, porque hablamos acerca de cómo eres sanguíneo, O sea, sí lo entiendo porque a mí me ayudó a entender muchas cosas. Sí, Simplemente en mi familia entender las diferencias de forma de ser. Pero hoy en día hay otras teorías más nuevas, ¿no? Y aparte de todo, a veces se toma como si es un estudio científico y no lo es simplemente una descripción de cómo es el temperamento de cada que persona, ayuda, que se divide en que 4, ayuda. las combinaciones, y te ayuda a entender a tu pareja y todo, que es como de los 5 lenguajes del amor, ¿cuántos son? Sí, 4 o 5? 5 Ajá. lenguajes del amor, que también es muy bonito lo que habla Pero y es todo, más práctico, ¿no? pero exactamente es como para, ya te entiendo, que no me dices te quiero, pero me regalas diario un chocolatito. Claro. Ahí Así está. que si alguien les regala diario un chocolatito, ojo, algo les podrían estar diciendo, ¿no? Puede ser. Así de que quiero que engordes porque yo estoy gordo y Claro, que solamente claro. así, ¿no? No quiero ser el único gordo en ese grupo. Oye, qué interesante es, hablando de libros y de música, vamos un poquito de música y después ya lo que estás haciendo ahorita. ¿Qué música es? ¿Has escuchado mucho? ¿Eres también melómana? ¿Se puede decir? Sí, aunque en este último tiempo, pues tengo más limitado mi oportunidad de escuchar música, porque trabajo con música, entonces tengo que escuchar la música. Y artistas. Y cantantes. Pero yo soy rockera de corazón. Entonces, para mí, el rock cristiano de los 80s era lo máximo, ¿no? ¿En español Box Day o quién más? No, yo oía más música en inglés. Ajá. Sí, es que tú eres más de... Sí, pero sí oía Box Day, claro que sí. O sea, ¿qué otros en español? Hay un grupo, pero no sé si siguen tocando en Costa Rica. ¿Cómo se llama? Hechos de Barro era el álbum y no me acuerdo el nombre de la banda, pero yo creo que era de las mejores voces cristianas en español de rock. Se llama Staller, pero no me acuerdo su nombre ahora. Buenísimo el grupo. Y ese yo lo conocí porque el que hacía el management de Guardian en Latinoamérica era un suizo casado con costarricense viviendo en Costa Rica, Martin Hall, y él trajo a Guardian a México. Entonces, y yo lo conocí, yo creo, en Expolito, en alguna de esas expos, y él me dio el material de ellos. Entonces lo escuché y me gustaba mucho. Después ya oía el grupo que tenía Raúl Garciani, Strike 3 y otros grupos, ¿no? Tuve oportunidad de ir al Kelly Sky Fest que hizo Edgar Lira en Playa del Carmen. Por parte de la revista éramos patrocinadores y fuimos. Entonces oí ahí a varios grupos. Estaba Pescado Vivo, fue Rescate, ¿no? Rescate. Ellos cerraron, creo, una noche que fui. Pescado Vivo colombianos, que ya se han vuelto más poperos o más combinaciones. Pero sí, pues es que ahora ya más vigentes. fusión. Ahora ya son fusiones, ¿no? Sí. Ya no es tanto el rock. Pero bueno, yo oía heavy metal, ¿no? O sea, la música que yo oía. Entonces me da risa porque había gente que... Una vez le dije en Houston a un amigo, digo, mira, cuando tú estás oyendo a Marcos Witt, yo oía esto. Y le presté les presté un álbum de Magdala, ¿no? Una banda de Kenny Tamplin. Que mucha gente decía que estaba sobreproducido porque el tipo hacía las voces, los instrumentos, todo. Pero tocaba con el Ken Mary, ¿cómo se llama este cuate? Es un guitarrista que me gusta mucho, que él también tenía una banda secular que se llamaba Shack of... Sacaron un álbum, no me acuerdo cómo se llama, pero él tocaba un tipo jazz y música muy... O sea, el álbum del instrumental es música con berimbau y con guitarra eléctrica y con arpa y con mandolinas, o sea, cosas muy extrañas, ¿no? Entonces, pero eso estaba fusionado con el metal, entonces me gustaba mucho. Y todo esto con un perfil cristiano. de fe cristiano, para que la gente también entienda y diga, ¿en serio? ¿A poco oye toda esa música? Pero no nada más es Es lo que ha pasado, mira, como la música cristiana se ha extendido tanto en el área de la alabanza y la adoración y se ha involucrado, o sea, se ha metido o ha sido parte o es parte de la liturgia, y así lo voy a decir porque ese es el nombre, de las iglesias evangélicas. Mucha gente piensa que la música cristiana, si no dice aleluya, gloria a Dios, Jesucristo levanta tus manos, no es música cristiana. Es que no menciona a Jesús, ¿no? Pero yo creo que la música cristiana es aquella que hacen los cristianos, porque la música no tiene no puede ser cristiano o no, lo hace un corazón cristiano o no. Y hay muchas expresiones y hay muchos estilos y hay para todo momento, ¿no? Hay música que es pop, que la puedes escuchar en tu casa, en el camino, en las vacaciones, y a lo mejor no es la mejor música para cantarla en la iglesia, pero te está hablando cuando estás en tu casa, te está hablando cuando vas en el camino. Es para distracción propia, porque también, me gusta, porque la letra habla de... Y yo estaba mal, pero regresé a mi Cristo y ahora estoy feliz. Claro, como lo que es mucho ahora el reggaetón y la música urbana, ¿no? En la mañana estaba precisamente escuchando Tumbao Norteño, que también hay unos muy buenos grupos mexicanos. Me gusta mucho Gesed.
Ellos hacen, Grupo GZ, ellos hacen tumbado, ¿sí? Sí. Ellos son ya sabes, con el bajo y todo esto, hacen muy buen... Había unos, los gemelos de Sinaloa, que uno de ellos se Muchos. hicieron cristianos y tienen ahorita un grupo, Ajá. no recuerdo el nombre también, pero tienen unas canciones geniales que a mí me Sí. encantaría invitarlos, porque es desconocido. Y fíjate que ahorita en nuestro país, la situación que ahorita está viviendo, desde presidencia están como queriendo quitar la música violenta o que evoca la situación negativa, y están invitando a gente a hacer letra positiva. Claro, ¿Qué digo? y mira, ahí está, porque ya Y existen. hay ahí mucha están. letra Claro que sí, positiva, claro que sí. y es momento, yo he tenido Claro. ganas de escribirle a todos ellos, es momento de sacarla y venir a que la escuchen, porque Es que sí existen. que no se nos quede en el nicho. Claro, ¿Por qué se nos claro. queda todo lo cristiano que también hay muy bueno solo en nuestro nicho? Pienso que a veces pensamos que no va a haber oportunidad afuera de sacarla, ¿no? Aparte porque es muy caro también, en cierto momento poderla exponer masivamente. Que aquí me gustaría que habláramos y Ajá. retomáramos o conectáramos lo que dijiste al principio, de que la gente no sabía cuánto costaba la producción de ese Claro. cassette que te pirateabas. A lo que ahorita te acabo de preguntar, ¿qué opinas tú acerca de esto? ¿Por qué todavía estamos como en nichos ocultos? Pienso que cada vez menos, porque ya la exposición, ahí está. Están las plataformas digitales y ahí está la música. O sea, si tú quieres sonar, tienes que ir a las plataformas digitales, ¿no? Y también saltar de ahí a los medios o de los medios a las plataformas, lo que sea. Pero obviamente hay gente que tiene un público cautivo, ¿no? Que es lo que van a sus conciertos y todo esto. Y porque una persona, ahora se ha democratizado tanto la música en ese sentido, que yo voy y hago mi playlist de lo que a mí me gusta. Y me va a sugerir con base a lo que a mí me gusta. Entonces me va a dar lo que el algoritmo calcula que me va a gustar, por el estilo, por el tipo de música, por las letras, por lo que sea. Entonces no voy a estar expuesto a otras cosas, ¿no? Entonces a la música que a mí no me gusta, yo no la escucho porque ni siquiera me la sugiere. Y hay canciones que me sugiere que no me gustan y me las brinco. Ahora tú puedes escoger que oyes. Normalmente en la radio, por ejemplo, pues te pone la música y tú la vas oyendo, vas en el carro y los comerciales y todo lo oyes porque ahí está y es lo que te está acompañando, ¿no? en el proceso. Pero ahora tú puedes hacerlo, seleccionar qué quieres escuchar. Y eso también hace nichos, no solamente en la música cristiana. Si a ti te gusta el urbano y todo, vas a tener tu lista de urbano y no vas a oír nada más. A menos que seas realmente ecléctico y te guste buscar de otra música, que quieras que te sugieran artistas nuevos, etcétera. Entonces, ni siquiera hace falta decir pues que es cristiano, es porque ya cada quien hace su nicho de música, ¿no? Pero pienso que tenemos que ser más valientes y salir, porque hay muy buena música, ahorita tú lo estabas comentando, ¿no? Aún de esos estilos, y aprovechar, creo que no hemos sido sabios en aprovechar las oportunidades que han venido. Algunos sí, otros no. Y la gente que está muy fuerte en exposición en el medio cristiano, pues poco a poco van empezando a conquistar ciertas fronteras, pero tampoco es fácil, porque es muy costoso. Ahora, yo pensaría, o de pronto, esa es una buena invitación, el que nos limitamos a lo que de pronto escuchamos o lo que nos pone el algoritmo hoy en día, que encendemos, y no buscar y darnos la oportunidad de escuchar, porque efectivamente hay cientos, miles de cantantes, grupos que no conocemos, que no hemos escuchado, porque nos estamos limitando a esa oligarquía musical cristiana que a veces pienso que es, que si les digo, nómbrame 10 grupos cristianos y caemos en los mismos, Jesús Adrián Romero, Marcos Witt y todo, y si eres más oldies, pues esos te van a dar, ¿no? Si ya eres más moderno, más joven, Un Corazón, etcétera, pero no salimos de los que están más posicionados, ¿no? Entonces, aquí de pronto como que sí nos hace falta explorar y no tampoco quedarnos como los que ya tenemos un poquito más de edad y decir, no, es que para mí me gustaba solamente Rostaf y me gusta porque era rockero y cuando contaba con los Imperials, no, que la mayoría de la gente no sabe ni de qué estás hablando, pero bueno. Sí, exacto, sí, ¿no? No, es que Phil Keaggy tocaba la guitarra bien bonito y no tenía un dedo y te sabes esa historia y caemos en lo de ayer no, nos tenemos que dar la oportunidad y pensar que el mensaje es lo importante, porque efectivamente lo que dices, y a mí a veces me da tristeza que hay calidad increíble y corazones muy buenos que están tratando de expresar algo dentro de su música y su fe cristiana, pero no tienen esa oportunidad o esos contactos para poderse dar a conocer. A mí me gusta mucho, si conozco a alguien, tratar de decirle, ven, si está aquí el podcast, aquí está abierto para que puedas tal vez hablar y que la gente te conozca, que no nada más los que de pronto son clásicos, que qué bueno por ellos, pero también creo que una labor de ellos que pudieran abrir las puertas a otros. ¿Qué es lo que está haciendo? Por ejemplo, ahorita Witt acaba de sacar una serie donde está trayendo a una nueva generación. Son los sencillos de su nuevo álbum que se estrena este mes. Sí. Y es lo que él ha estado haciendo. Él está incorporando en estas interpretaciones de sus temas
llamémosle clásicos de alabanza y adoración, que nosotros conocimos, que fueron con los que él empezó y a lo largo de su carrera, a incorporarlos con la interpretación de voces jóvenes. Cantantes que a lo mejor algunos no han escuchado o algunos empiezan a escuchar porque empiezan a tener relevancia, ¿no? Como Factor de Cambio de Argentina, Dariana, que es canadiense, de ascendencia venezolana, Indio Mar, bueno, diferentes, ¿no? Bueno, Un Corazón y otros cantantes. Entonces también les da una exposición porque es algo que él siempre ha hecho, le ha gustado mucho impulsar a los cantantes. Entonces, y ahora también este es un ganar-ganar, ayuda. ¿Por claro. qué? Porque Witt es un clásico, por no decir vintage, que estamos en el mes de su cumpleaños. Él dice que es un proyecto de viejos y jóvenes y dice que él es el viejo. Sí, claro. El coronel Sanders, que por ahí lo pusieron con el traje blanco que sale, ¿no? Pero eso ayuda. Y ahorita también lo que estamos viendo en general en la música, o por ahí he visto, es que ya un concierto ya no va solamente la gente a ver al artista, sino quiere la experiencia. Claro. De ir a disfrazarse. Si van a uno de Lady Gaga, van todos disfrazados y su fandom es totalmente, ellos hacen el show y no nada más quieren ver eso, sino quieren ver fusiones con otros, y muchos artistas por eso invitan y hacen sus feats y todo. Ya no puedes tú solo sostenerte como un artista, y creo que eso es una apertura muy bonita, el que vayas al concierto de Marcos Witt y vas a otros 5 que están cantando, Un Corazón, claro, que estuvo también hace poco, también, que tenía sus invitados sorpresa, y eso le gusta al público. Claro. Entonces creo que por ahí vamos ahí dando los pasos. Mira, hablando de las oportunidades, la música latina está teniendo mucho impacto en Estados Unidos, ¿no? Muchos artistas empezaron a hacer fusiones y todo esto, de urbano y lo que sea. Entonces, allí creo que los cantantes latinos que están en Estados Unidos deben aprovechar esa oportunidad, esa apertura, ¿no? De alguna forma. Porque la música latina está teniendo una relevancia en el mundo. A raíz de la música urbana, si quieres, u otras. Sí. Pero ahí tiene una fuerza, entonces. Y México en especial. O sea, es lo que la otra vez también platicamos con Marquinhos, de 1RPM, que él comentaba eso. Hay que aprovechar también eso, que ahorita se está escuchando. Al no te gustará las letras y todo, está bien, pero aprovechar como cristianos para llevar la fe con eso, si es que es lo que realmente vives o te gusta, porque también forzarte, si yo soy pop o worship y voy a tener que cantar corrido tumbado, pues te vas a ver muy falso. O sea, y la gente busca hoy esa transparencia y esa sinceridad, ¿no? Que siempre. De hecho, lo que veo en la música cristiana es que esta nueva generación, lo leo repetidas veces en descripciones que ellos hacen, de que buscan lo genuino, buscan ser genuinos, ¿no? No sé qué piensan que es lo otro, pero para ellos la expresión genuina es acústico y así, ¿no? Como muy, no sé. Y es muy chistoso porque yo vengo de la era donde el pop era electrónico, ¿no? Todo el pop era secuencias y sintetizadores y todo esto, y era padrísimo. Pero bueno, para ellos ahora buscan una expresión auténtica, ellos le dicen así, porque así con eso se identifican, ¿no? Entonces ahorita hay una corriente muy grande que está cantando música cristiana original, que eso es importante mencionarlo, pero que tiende más hacia lo acústico, es como un regreso a los himnos, por decir algo, ¿no? A la estructura de los himnos y la teología de los himnos, que eso es muy importante porque la música cristiana, mucha música es muy alegre, muy emotiva, pero hay una buena cantidad de música que tiene que revisarse su teología. Y esta generación está regresando a ese punto de quiero dar un sólido conocimiento de la palabra o declaración de la palabra con música acústica o más emotiva o lo que sea, pero que tenga esas bases. Y eso está bien padre. Sí. ¿No? Ahora yo preferiría que fuera más moderno, no, más rítmico, pero sí me gusta eso, que hay una corriente de gente que está buscando regresar a la palabra y fundamentar muy bíblicamente sus canciones. Eso creo que es maravilloso. Fundamentar bíblicamente las canciones. Y aquí nunca nos vamos a poner de acuerdo, creo, también en cuanto, a ver, ¿eres adorador, eres salmista, o eres artista, o te vendes, o qué? Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero lo que estás diciendo es muy importante, y ahí lo dijimos hace unos minutos atrás. Música que en la mañana, que esté para despertarme, ¿no? No quiero despertarme porque tengo que ser el desayuno de los niños, de los sobrinos, de los hijos, y necesito música movida con letra que solamente sea de que Cristo vino, Cristo me salvó. O cuando me voy a hacer ejercicio, ¿no? O cuando voy a hacer ejercicio, pues ¿por qué no también, no? Se vale. Y no tengo que estar en el ejercicio adorando a Dios, ¿no? Y los demás. Yo pienso que una música que puedan escuchar otras personas sin molestarlos
Así que te haga cara de que estás escuchando, ¿no? Como a veces escuchamos una música que como cristianos decimos, ay, ¿qué es esa letra tan horrible? Pues no, porque no va dentro de tu contexto, pero que no seas ofensivo ni alteres tampoco la privacidad de la otra persona o el gusto. Pero eh, esa pelea es de siempre. Pero ¿por qué ese concierto no están adorando a Dios? ¿Por qué ese concierto son salmistas y están haciendo esto? No sé, que estoy hablando a lo loco, pero eh, para ti, ¿cómo definirías la música? Los salmistas, ¿qué es un Es salmista? que O mira, ya creo no, que... o el artista cristiano. Hemos hablado del Ujú, artista cristiano ujú, que dé un concierto, pero de pronto ujú. dices, no, entonces Marcos Witt era adorador, ¿y por qué está dando un concierto en un auditorio nacional? Si es adorador, que lo haga en su iglesia. Entonces, ¿cómo definirías tú eso? Mira, yo creo que la gente lo ve desde el contexto en el que creció, ¿no? Si viene de una iglesia muy donde le dijeron, "No, es que la música es solo para la iglesia y solo para adorar a Dios y para eso fue creada, ¿no? Ok. Pero creo que hay una expresión que Dios nos permite como humanos de crear música y que dentro del contexto de la palabra lo podemos hacer, ¿no? Ve cantar de los cantares, ¿no? Cantar de los cantares. Y habla de amor entre mujer y hombre, amor físico. ¿Quién le doy? Dijimos hace un rato. Por ejemplo, ¿no? Esas canciones, ¿quién? Bueno, ahora no lo conocen, sería bueno que alguien las sacara, ¿verdad? ¿Por qué no lo Con hacen? con un contexto contemporáneo, pero son canciones de amor preciosas que Y están solo le basadas en la cantaba a la escritura. esposa, Sí, y él sí, era sí. cristiano Bueno, y tenía amaba. otras canciones también, pero había como 2 o 3 de algunos Los de sus dos, álbumes quiero que decirles que eran soy canciones de feliz. amor preciosas, románticas, bonitas, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Son canciones limpias que quisiéramos escuchar en todos lados, ¿no? O sea, la temática de todo esto. Entonces, creo que depende de eso. Yo como que perdí esos prejuicios, porque yo disfruto mucho la música. Entonces, y yo buscaba expresiones contemporáneas de la música que pudiera yo escuchar y compartir con otras personas. Y entonces, por eso la música cristiana contemporánea, pues en mí encontró alguien, una persona que la recibió, particularmente la expresión de rock, porque yo soy rockera. Pero en general, Michael Love Smith, Amy Grant y muchos de sus cantantes, que sus letras me gustaban, su música me gustaba, y encontraba ahí una expresión de la fe en la vida contemporánea, en el día a día, digamos, ¿no? Canciones que eran honestas de hablar de las luchas, ¿no? Pero con un ánimo, con un punto, como los salmos de David, que era muy honesto en decir, Dios, ¿dónde estás? Me estás desamparando, mis enemigos me van a acabar, y todas las cosas que él decía. Y entonces en los salmos tú lo lees, llega un punto donde él empieza a recordar lo que Dios hizo en el pasado y termina en adoración, o en alabanza, ¿no? Entonces hay canciones muy honestas que hablan del dolor de una ruptura, del dolor De una pérdida de un ser querido, exacto, que ¿no? se ha hecho tan famosa Claro. la de Tercer Cielo, ¿no? Que ponen Sí, claro. cristianos y no cristianos Claro, y ya se ha vuelto un claro, himno de cuando claro, alguien muere. claro. O sea, ¿por qué no los cristianos podemos llevar la posta, como se dice en Argentina o en otros lados, ¿no? O sea, tener el liderazgo en hablar de las emociones. Ujú. Si tenemos un Dios que nos dio emociones y lo conocemos y que sana nuestras emociones, ¿no? Que nos permite atravesar el dolor, ¿por qué no? ¿Por qué no expresarlo? La gente esa expresión la recibiría muy bien. Es como cuando a cualquier persona, sea cristiana o no, está pasando un problema y le dices, oye, ¿me permites orar por ti? La mayor parte de la gente te va a decir que sí, ¿no? Entonces, ¿por qué no llegar con música que abarque esas expresiones de dolor, de esperanza, de alegría, de felicidad, de recuperación, de preguntas de por qué está pasando esto, ¿no? Entonces, creo que debemos ser más genuinos. Allí sí, ahí estoy de acuerdo con esta generación. Debemos ser más genuinos en nuestra expresión de la fe. Porque la fe no es solamente el aleluya, gloria a Dios, Dios va a ganar la batalla, sino también el trayecto desde el punto que empiezas hasta llegar ahí. Y creo que es importante que la gente escuche eso. Creo que tenemos el miedo de decir, no, pues es que va a ser mal testimonio porque ¿qué va a pensar la gente? Que si tú conoces a Jesús vas a sufrir. Pues sí, todos sufrimos con Jesús o no, todos sufrimos, todos pasamos por el sufrimiento. La diferencia es que cuando nosotros estamos con Jesús, tenemos a alguien con quien ir que nos va a dar esperanza. Pero es genuino, hay dolor, hay enfermedad, hay muerte, ¿verdad? Pérdida. Me encantó lo que me dijiste y creo que eso es algo que debemos hacer. Quitarnos los prejuicios y también dejarnos de pensar lo que era antes era mejor que ahora. No, son tiempos diferentes. Los adolescentes de los 80 y de los 90 no son los de los 2025 o 2020. Han cambiado mucho y tenemos que aprender a explorar, a recibir. Y así como antes no comíamos hamburguesas en México y ahora somos fans de las hamburguesas antes de determinada fecha, y antes no comíamos o veíamos tele en una pantallita y nos fuimos adaptando y disfrutando. Creo que también en la música y apoyar también y conocer a las nuevas generaciones, no quedarnos estables en un solo punto, Estáticos, ¿no? estáticos, perdóname, sino, por ahí dice, ¿no? Los que no evolucionan o la especie que no evoluciona se muere, y la especie cristiana
está en peligro de extinción, sino no es adaptarte al mundo, sino entenderlo y sin perder ni diluir la palabra de Dios, la esencia, la fe, poder recibir lo que otros están haciendo. ¿Sabes qué? Es llegar a la gente en el lugar donde están. Hablando culturalmente, ¿sí? O sea, como dices, no tienes que diluir el evangelio, pero tienes que entender dónde está la gente culturalmente para que puedas hablar con esa persona y esa persona diga, a ver, quiere escuchar. ¿Sabes qué me viene tantito a la mente? Que de pronto nuestra generación y todo, veníamos con esta carga de tengo que dar un mensaje que reaccione la gente de tal forma. Y la generación de hoy es, lo hago porque es mi esencia. Así quiero vivo, hablar. claro. Y tengo que vivir así. No, es que tengo que preparar una predicación para que la gente reaccione acerca de regresar a Cristo. No. Y la generación de hoy es, yo hablo lo que siento, lo que estoy viviendo, claro. Y lo expreso. Y eso hay más empatía y eso a veces ayuda mucho. Claro, porque a fin de cuentas, tú, ¿para qué vas a hablar de lo que no has experimentado? O que no sientes, o que no, disfrutas. o que no estás viviendo, ¿no? Es más... O sea, el testimonio es algo que tú viviste, eso es un testimonio, ¿no? Algo que tú experimentaste. Entonces, creo que sí, en ese sentido, volvemos a lo genuino, lo que esta generación está buscando, ¿no? Transmitir lo que están viviendo con Dios, las experiencias que están viviendo con Dios, transmitirlas y sacarlas. Por eso también tiene mucho que ver con adoración, porque también mucha de esa música nace en los momentos de cercanía con Dios, ¿no? De tiempo de orar, de devoción, y ahí surgen muchas canciones. Entonces... y ahí también tenemos que quitar, porque también tenemos esa de acá. No, es que si no me da testimonio esta persona y tengo que conocer y juzgar su vida, entonces no oigo su música. Escucha la música y listo, ¿no? Es como, aprendamos a separar. Es que es como ir al dentista. Yo no tengo que saber su música para que me arregle el diente. O su vida. Ajá. Tú no sabes si él es violento, es muy amoroso. A mí hazme el trabajo y listo. Claro. A mí llévame o motívame. Claro. Porque mira... lo tremendo de Dios es que Dios nos puede usar incluso cuando estamos mal. Sí. No es lo ideal, pero Dios lo puede hacer. De mí no vas a estar hablando. Bueno, ya no sé. Entonces, pero claro, lo ideal es ser una vasija limpia, apta, ¿verdad? Y Dios va a hacer muchas más cosas. Pero hay gente que conozco que estando alcoholizado le hablaba de Cristo a sus amigos. Porque había tenido una experiencia con Jesús, estaba viviendo una época difícil. Y estando alcoholizado le hablaba de Cristo a sus amigos, ¿no? Y un testimonio que de alguna forma quedó sembrado en esos corazones. Ahora yo diría, ay, bueno, qué bueno, no, pero es posible. Dios, porque el que lo hace es Dios, no uno. Uno es solamente un instrumento. Y sé que por esto mucha gente va a decir, no, pero ¿cómo es posible? Repito, lo ideal es ser una vasija limpia, y eso es lo que debemos buscar ser. Vivir de acuerdo al camino del Señor y el que nos va marcando. Y como hijos suyos, estaba leyendo hoy en la mañana, en Salmo 23, Él nos lleva por esas senderas de justicia. Somos sus ovejas y nosotros nos toca seguirlo. Y Él nos va a llevar. Entonces es algo inherente para el cristianismo si seguimos al pastor. Pero aún cuando andamos medios desviados, Él nos puede usar. Pero ahí la gloria es para Él, siempre. Nosotros solo somos unos instrumentos. Más o menos bien o medios quebrados, pero somos instrumentos. Él es el que lo hace. Y a pesar de nosotros mismos, Dios sigue haciendo milagros y cosas importantes. Ya para despedirnos de este podcast, y que agradezco mucho que haya estado esta primera vez, ojalá haya una segunda y tercera. Pero me gustaría, estás ahorita trabajando en una agencia que se llama Alegro, en donde manejan artistas cristianos o personas de fe que evangelizan con música o que cantan o todo. Platícame un poquito para que la gente que nos está viendo diga, ¿y a quiénes podemos oír? Dime un poquito de nombres o un resumen de esto para que también podamos refrescar nuestros oídos y nuestro corazón con estas personas que están ahí. Bueno, lo que nosotros hacemos es la difusión de la música cristiana desde su lanzamiento, básicamente a los medios cristianos en Estados Unidos, en América Latina, España y básicamente cualquier estación de habla hispana cristiana que quiera la música. Entonces nosotros trabajamos directamente con los sellos discográficos que manejan a estos cantantes y voy a mencionar algunos porque creo que quieres oír nombres. Sí, para que después vayan también a buscar, claro, porque básicamente todo lo nuevo de Marcos Witt, o sea, todo lo de Marcos Witt, Marcos Vidal, Kiki Pavón, Un Corazón, ¿quién más? Living, Dariana que estaba comentando, Samu Robles es un chico ecuatoriano que está sonando bastante. ¿Quién está? Ecos, que es el dueto que hicieron Steven Richards y su esposa, que ellos son los fundadores de Un Corazón, pero ahora están trabajando como un dueto. Tony Romero, que él fue el que adaptaba todas las letras de Hillsong a español
y que él fue, digamos, el líder de Hillsong en español en los últimos años. Él está también. Matthew Houghton, que es un argentino, que está levantándose mucho en Argentina con música de adoración. Factor de Cambio, que son argentinos. Bueno, dentro hay un sello pequeño que se llama Con Ritmo Music, y ahí están música de Francisco Orantes, que él es de Guatemala, pero canta música regional mexicana, por ejemplo. Okay. Y unos proyectos que hicieron con Grupo GESET, que te digo, que ellos cantan tumbado, que son muy buenos. Bueno, estoy pensando en varios nombres, pero hay muchos jóvenes emergentes que están allí, hablando de lo que tú decías, de que no nos limitemos a escuchar lo de siempre, ¿no? Entonces yo les sugiero que vayan a nuestro sitio web, alegroagencia.com, es doble L, alegro, con doble L, agencia.com, y allí van a ver toda la información nueva de todo lo que va saliendo, para que puedan ir a buscarlo en sus plataformas o que lo pidan en sus estaciones de radio cristianas que escuchan. Y allí está toda la información, ¿no? de estos grupos, estos músicos. Qué bonito, que esta información no es pagada ni patrocinada, pero estamos aquí porque es un escaparate. Es un escaparate para conocernos, conectarnos. Exacto, hablando de la música, hablar. Para buscar música sí, nueva, ¿no? y para estar siempre aquí juntos. Bueno, pues gracias, Araí, por el día de hoy haber estado con nosotros un ratito. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes? Bien, muy contenta de volverte a ver. Yo te sigo, yo veo las entrevistas que has hecho aquí en Buena Nueva. Muy contenta de poderte ver nuevamente, de tenerte en un lugar público, digamos, ¿no? Y muy contenta de poder hablar de estas reminiscencias. Seguimos jóvenes, ya estamos aquí. No hay edad cuando tenemos una vida eterna, así que siempre seremos jóvenes ante una vida eterna. Gracias a Dani, gracias a Gaby que están aquí ayudándonos, a Chris en cabina, y bueno, esto es Buena Nueva, MBS Radio. Gracias, Saraí León, yo soy Paco Palafox y espero que tú no llegues a ser como yo. Hasta luego.